del Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Estamos ya en el lunes de la semana número 11 dentro de nuestro calendario litúrgico. Es el tiempo ordinario en nuestro calendario. Estamos con Mateo, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículo 38 al 42. El tema es el de amar al enemigo. Ha tocado ya ese turno en todo cuanto estamos, hermanos y hermanas, meditando y reflexionando. ¿Sabes una cosa? En la vida cristiana muchas personas interpretan que por yo ser cristiano y haber una llamada por parte de Cristo a que nosotros seamos mansos, quiere decir que no me puedo defender, quiero decir que me tengo que quedar callado pasivamente y hasta aceptar la violencia sin defenderme o sin evitarla. Esto es un malentendido, hermanos y hermanas, y tenemos que nosotros examinarlo desde ese punto de vista. Por eso la idea fuerza de hoy, que he seleccionado para guiarnos en la meditación y la reflexión que estamos haciendo, es esta. Un cristiano nunca renuncia a su defensa. Por yo ser cristiano, yo no renuncio a mi defensa, hermanos y hermanas. Ser mansos no es una llamada a que seamos mensos, ¿verdad? Lo hemos escuchado por ahí. Mira, desde hace unos días nosotros estamos encerrados dentro del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, específicamente desde el versículo 17 y hasta mañana llegaremos al 48. Y todo lo que hemos visto aquí de parte de Cristo durante todos estos días, hermanos y hermanas, es cómo Jesucristo nos está enseñando a pasar, a hacer la transferencia, hermanos y hermanas, a llevar el cambio de la antigua forma en que se entendía la ley de Dios, se aplicaba la ley de Dios por parte y exclusivamente de los fariseos y de los maestros de la ley, y que tú y yo y la gente de aquel tiempo entienda cómo se debe de interpretar ahora la nueva justicia que trae el reino de Dios. Por lo tanto, es un periodo de transición en el que estamos envueltos nosotros para entender esto. De hecho, yo he venido meditando sobre esto y siempre les he dicho que estamos ante la proposición por parte de nuestro Señor Jesucristo de una ley más perfecta, en la forma en que se aplica, en la forma en que se interpreta, hermanos y hermanas. Acuérdate que ¿qué vimos nosotros que hemos visto hasta la fecha? Que Jesucristo aclara que Él no viene a abolir la ley, a quitar la ley o a destruir la ley. Es más, Jesucristo nos dice que si nosotros cumplimos la ley como Dios manda y no nos saltamos ni un tilde de la ley, que nos dijo que seríamos grandes ante el reino de los cielos, pero que si así lo hacemos, seríamos los más pequeños ante el reino de los cielos. También, hermanos y hermanas, Jesús nos propuso en un momento dado, tienen que superar a los fariseos en la forma en que ellos interpretan la ley, en la forma en que ellos aplican la ley. Tenemos que superar, o sea, fue una propuesta por parte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Cristo ha ido poco a poco con algunos de los mandamientos para decirnos lo que se decía y lo que hoy se dice, lo que se aplicaba y lo que hoy se aplica, lo que ayer se interpretaba, lo que hoy se debe de interpretar. Hablamos de no matar, hablamos de no cometer adulterio, tocó el tema del divorcio, tocó el tema del juramento, y también hasta nos habló de que la ofrenda cuando se le presenta al Señor tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Y cómo era agradable a los ojos de Dios, dependiendo de cómo yo estoy en mi corazón en términos de libertad, hermanos y hermanas. Llega a un acuerdo con tu hermano en caso de que haya problemas con ellos antes de llevar tu ofrenda al altar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, de hecho, Jesucristo en todo esto nos va a llevar mañana. ¿Y hasta dónde nos está llevando Cristo con la nueva enseñanza de la aplicación y el entendimiento de la palabra de Dios? Mañana lo verás, a que seamos perfectos como vuestro Padre del cielo
es perfecto. Hacia eso es que nos quiere llevar Jesús, que nos salgamos de la supuesta perfección que querían alcanzar quienes, los fariseos y los maestros de la ley, ¿no? Nosotros nos dejamos llevar entonces por lo que agrada a vuestro Padre del cielo. Eso lo vamos a ver un poquito mañana, pero quería adelantarlo. Así las cosas, hermanos y hermanas, el tema de hoy es serio y lo debemos de entender como Jesucristo lo enseña: amar al enemigo. ¿Sabes lo que pasa? Que los judíos no amaban a sus enemigos, ni lo hacían ni lo creían, ¿no? Para ellos era perfectamente legal, hermanos y hermanas, odiar al enemigo. Era perfectamente moral odiar al enemigo. Así es que ellos interpretaban la ley. Prójimo y amigo para los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, era todo aquel que pertenecía al pueblo de Dios, a la nación de Israel, a ese pueblo consagrado a Dios. Así queda plasmado, hermanos y hermanas, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mira lo que dice y la advertencia que tiene esa ley. No te vengarás, ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. O sea, ¿quién era el prójimo para ellos? El judío, el hermano de ellos en la fe, los de la nación consagrada de Israel, el pueblo de Dios. Contra esos son tu prójimo. No vas a guardar rencor y mucho menos te vas a vengar, porque son tus paisanos. ¿Contra quién se podía vengar? ¿Contra quién se podía guardar rencor? Contra todo aquel que no era del pueblo de Dios. ¿Ves? Y ahora entiendes, hermanos y hermanas, la línea por donde viene nuestro Señor Jesucristo a orientarnos hoy y a poner las cosas en la justa perspectiva. Por eso estamos hablando de una ley, hermanos y hermanas, mucho más perfecta. Por eso Jesús cita también hoy, hermanos y hermanas, la consabida ley del talión. Así empieza el evangelio de hoy, precisamente en el versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esa era otra ley, hermanos y hermanas, que tenía un problemita con eso del amor. ¿A quién? Al prójimo, hermanos y hermanas. Esa ley se encuentra también, hermanos y hermanas, en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 26. Oye, te la quiero leer para que tú veas. La ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, hermanos y hermanas, era una ley que era buena en el fondo. Ahorita te voy a decir por qué. Pero se aplicaba mal. Ese es el punto. Aquí en el libro de Éxodo, hermanos y hermanas, en el capítulo 21, se están dando unas normas sobre las personas que son capaces de golpear al prójimo, ¿no? O gente que ha entrado en pelea. Entonces, hay unas leyes de Moisés cuando la gente entra en guerra, entre ellos mismos, ¿no? Se golpean o hay peleas. Mira lo que Moisés dice de los versículos 23 al 26. Si hay lesiones, pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hermanos y hermanas, eso es contra los que no son judíos. Eso es contra los que no son de la nación, del pueblo de Dios. O sea, si tú me causas a mí una lesión, pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Hasta cierto punto, ¿en qué beneficiaba eso? En que entonces la retribución que se pedía no iba más allá de la ofensa. No era desproporcionado y tenía que haber un nivel. O sea, si esto es cuestión de un ojo, pues es un ojo. No le saques la mano, el pie, la oreja y el ojo. No. Es ojo por ojo. Pero lo que estaba hablando era en términos de un cierto equilibrio. Ahora, esto bien aplicado y en el fondo también trataba, hermanos y hermanas, que si a un rico se le encontraba culpable de un delito y a un pobre se le encontraba culpable del mismo delito,
pues lo mismo que se le aplicó al pobre, había que aplicárselo al rico. Y por aquel ser rico o de otra clase social o tener más dinero, no podía tener una preferencia de aplicación de retribución en la ofensa que fuera de beneficio para él, y eso no se podía hacer con el pobre, porque era injusticia. Dentro de ese punto es que se mueve esto. Sigue diciendo el versículo 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si un hombre ha herido el ojo de su esclavo o esclava dejándolo tuerto, le dará libertad a cambio del ojo que le sacó. Si le hace saltar un diente, lo dejará libre también a cambio de su diente. Una ley, hermanos y hermanas, que entra en definiciones que son generales, pero también entra en definiciones que son particulares, ¿verdad? Pero fíjate, ahí es que está todo esto de la ley del talión, a la cual Jesucristo hace referencia hoy, la del ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos y hermanas? Lo que tenemos que recordar aquí, y llevándolo ya al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, hermanos y hermanas, se esforzaban por alcanzar la justicia a través de la observancia estricta, restringida de la ley. Y querían ser justos ante Dios, querían practicar la justicia y querían ser justos ante Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres practicar la justicia? ¿Tú quieres ser justo delante de Dios? Yo quiero practicar la justicia y yo quiero ser justo delante de Dios. No hay nada malo con eso. Pero si yo descarto que en la justicia que yo quiero practicar y el ser justo ante Dios, yo no debo amar a mis enemigos y no aprendo a manejar eso, ¿cómo voy a ser justo? ¿O cómo Dios me va a encontrar justo? ¿O cómo Dios va a encontrar agradable lo que yo estoy haciendo? Esa pregunta nos tiene que rodear a nosotros, hermanos y hermanas, en términos de cómo nosotros agradamos al Señor en todo. Por eso es que, hermanos y hermanas, Jesús nos propone, y lo que está haciendo Cristo hoy es eso, que alcancemos la justicia y el ser justos delante de Dios. O sea, hay que serlo delante de Dios. Y eso se alcanza a través de una nueva ley. ¿Y cuál es la nueva ley que está proponiendo Jesucristo? ¿Cuál es la nueva ley que es mucho más perfecta? La ley de la nueva alianza. ¿Y cuál es la ley de la nueva alianza? Pues, hermanos y hermanas, la ley del amor. Acuérdate que para Cristo todo el resumen de la ley, el centro es el amor. Amor en el centro, amar a Dios, amar al prójimo. O sea, el centro de la ley siempre ha sido el amor para nuestro Señor Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que superar, hermanos y hermanas, a los fariseos. Porque en cuanto al amor al prójimo, eran solo los judíos, hermanos y hermanas. Y en cuanto a vengarse, y en cuanto a guardar rencor, no era con los de su raza, no era con los paisanos, pero sí con aquel que era extranjero. Jesús, hermanos y hermanas, no encontró que esta práctica era muy decente, que digamos. Hoy en día, a veces sucede eso. La forma en que nosotros manejamos los altercados, los conflictos, hermanos y hermanas, las divisiones que tenemos nosotros con los que sean, están motivadas a veces por la revancha, por el odio, por la venganza, y está envuelto también el rencor. Todo esto es lo que Cristo quiere apartar, hermanos. Y esto se da en todas las áreas, y tú bien lo sabes: familia, matrimonio, amigos, iglesia, escuela, trabajo, por donde venga aparece esta situación, hermanos y hermanas. Cristo enfáticamente hoy dice en ese versículo 39, en su principio, escucha: no resistan al malvado. Esto causa una mala interpretación con esta palabra. No resistan al malvado. ¿Qué quiso decir Cristo con esto, hermanos y hermanas? Con este no resistir al malvado. O sea, resistir quiere decir no vengarme, no crear la revancha, no guardar el rencor, ese ojo por ojo, ese diente por diente. Me la hiciste, te la pago. Me diste, te voy a dar. Me robaste, te robo. O sea, no te resistas ante el malvado. Porque
lo que está diciendo Jesucristo que ocurre en el fondo cuando yo me pongo pico a pico o le devuelvo por revancha tal y cual Él hizo contra mí, le devuelvo violencia por violencia. Lo que Jesucristo nos está alertando, hermanos y hermanas, es que esto previene la justicia, hermanos y hermanas. No solamente previene que haya justicia, sino que pervierte el sentido cristiano y el sentido de justicia que hay entre nosotros y perjudica la relación de nosotros con los demás y de nosotros con Dios. Y ahí ya Jesús comenzó a poner el cascabel al gato, hermanos y hermanas. Jesús habla de no devolver mal por mal, de no a la venganza y de no a la propia revancha. No provocar más violencia, hermanos y hermanas. Jesús quiere que aprendamos a superar la violencia recibida y no a aumentarla más. Fíjate por dónde es la línea de nuestro Señor Jesucristo y la nueva ley. Una nueva actitud, hermanos y hermanas, que requiere estrictamente que haya mucha fe, hermanos y hermanas, porque tiene que haber un montón de fe en lo que Jesucristo propone, en que el otro se debe y puede rehabilitarse. En eso está confiando Jesucristo, que el otro se arrepienta, que el otro caiga en su sitio, que el otro se dé cuenta, hermanos y hermanas, de que está haciendo algo incorrecto. Jesús propone, hermanos y hermanas, 4 ejemplos en el Evangelio de hoy. Están en los versículos 39b hasta el 42. Vamos a leerlo. Estos son los 4 ejemplos de la aplicación que Jesucristo quiere que nosotros tengamos en cuenta. Son fuertes. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Vamos por 2. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela a el doble más lejos. Vamos por 3. Y da al que te pida y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Ahí están los 4 ejemplos, hermanos y hermanas. ¿Cómo entendemos nosotros eso? Eso es un reto para muchas personas. Algunas personas dicen, wow, eso que está pidiendo es Jesucristo es imposible. ¿Te acuerdas cuando los discípulos decían, ¿quién podrá salvarse? ¿No? ¿Cómo entendemos eso? Pues Jesús, hermanos y hermanas, fue ejemplo. Yo no te voy a discutir los 4 ejemplos. Me voy a basar en uno por el tiempo que tenemos aquí. Pero el mismo Jesucristo que nos pide que hagamos eso, Él mismo lo tuvo que hacer en un momento de su vida. Lo aplicó y lo enseñó. Hermanos y hermanas, mira, cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículos 22 al 23, mira lo que pasó. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara. Le dieron en la mejilla, tal como Cristo dijo ahí, cuando alguien te golpee la mejilla, ¿qué dijo él que había que hacer? Poner la otra. Aquí Jesucristo lo está aplicando. Ahora, ¿cómo la puso y para qué? Es lo que tenemos que entender. Vuelvo a repetir. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Entonces Jesús le dijo, habló, no se quedó callado y comienza Cristo a pedir cuentas, hermanos y hermanas, a que justifiquen por qué le dieron. Aquí no hay pasividad, aquí no hay un menso, hermanos y hermanas, aquí hay un hombre manso que practica la justicia. Y Jesús le dijo, si he respondido mal, y está aclarando, demuestra dónde está el mal, o sea, justifica por qué me estás pegando en la cara. Aquí Cristo está, hermanos y hermanas, defendiéndose. Pero si ha hablado correctamente, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Por qué me está golpeando? O sea, tú tienes que leer esto con el ánimo que pasó. Tú no puedes leer esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí dio a Jesús una bofetada en la cara. Y entonces Jesús dijo, si he respondido mal. No, aquí tienes que interpretar esto como lo que pasó. Y Jesús le dijo, si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué tú me estás golpeando?
Ese es el carácter que hay que tener, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que lo ponemos como cuestión de un menso que es manso. Un cristiano que es menso y tiene que dejarse caer todo encima y habla bobería. No, Señor, eso no se interpreta así. Por eso muchos se alejan de la fe, por eso muchos no quieren ser cristianos, porque enseñamos las cosas con un carácter, hermanos y hermanas, que no fue el que Cristo nos enseñó. Jesús no, hermanos y hermanas, en lo que acabamos de leer, no ofreció, y escúchalo bien, o dio otra bofetada a cambio. ¿Estamos claros, hermanos y hermanas? Y tampoco puso la otra mejilla para que le dieran. De hecho, hay quien interpretó que el poner la otra mejilla lo que significa es, o sea, me distes en la mejilla derecha, yo pongo la izquierda, pero es para irme, porque no quiero problemas contigo. Pero esto no es cuestión de que yo me someta a la violencia que puede provocar otra persona contra mí, hermanos y hermanas. ¿Me estás entendiendo? Eso no es lo que Jesucristo está diciendo hoy aquí. La reacción de Jesucristo fue con energía y no enseña que nos quedemos pasivos ante la injusticia, y nadie tiene que quedarse pasivo ante la injusticia, ya sea, hermanos y hermanas, contra nosotros, la injusticia que se practica, tenemos que responder activamente, proactivamente, o ya sea la injusticia que se practica con otros. Jesús nos enseña que el perdón debe acompañarse, hermanos y hermanas, siempre con la verdad, y la verdad es justa. Esa expresión de poner la otra mejilla no es un signo para mí, hermanos y hermanas, ni para otros, de que yo soy impotente, de que yo soy débil, de que yo tengo unos complejos, de que yo por ser cristiano tengo que dejarme ser abusado, lastimado, maltratado, lacerado, mutilado. No, Señor. Eso no es lo que quiere decir ese poner la otra mejilla, hermanos y hermanas. O sea, poner la otra mejilla envuelve, hermanos y hermanas, en lo que acabamos de ver con nuestro Señor Jesucristo, algo que es de defensa. No es que yo tenga que renunciar a mis derechos legítimos de defensa. La interpretación correcta ahí, hermanos y hermanas, es eso de poner la otra mejilla. Es que estoy denunciando y estoy interpelando a quien lo ha hecho, pero lo estoy haciendo pacíficamente, pero lo estoy haciendo con decisión y estoy decidido. La injusticia que se ha cometido, hermanos y hermanas, la estoy señalando y se lo tengo que decir al otro. Eso es bien importante que nosotros lo veamos. Me has pegado en una mejilla, interpreta esto, ¿no? Si me pega en una mejilla, me has pegado en una mejilla, ¿qué quieres también? ¿Pegarme en la otra? ¿Te parece bien lo que estás haciendo? O sea, tengo el deber, hermanos y hermanas, de defenderme, tengo el deber de corregir y de traer a la conciencia al otro de que está actuando mal. De que está actuando mal, ¿me estás entendiendo? Fíjate cómo se pone esto entonces en una forma correcta. Pongo la otra mejilla para decirte que también me vas a dar en la otra. ¿Tú crees que con lo que estás haciendo estás resolviendo algo? ¿Tú crees que es justo lo que estás haciendo? Es defenderme, hermanos y hermanas, y poner las cosas en su sitio. Mira lo que pasa, hermanos y hermanas, en ese versículo de Juan 18, que lo hemos visto aquí en el 22-23. Ahora que te lo he señalado de esa forma, hermanos y hermanas, vamos a ver si tú ahora lo puedes entender cuando te lo he explicado, cómo es que funciona, para que te des cuenta de lo que Cristo hizo cuando lo interpretamos, hermanos y hermanas, a la luz de lo que hoy Jesús enseña. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: así contestas al sumo sacerdote. Y Jesús le dijo: si he respondido mal, demuéstrame dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Que ahí está, hermanos y hermanas. Y tengo que repetirlo para que tú veas la transición que aquí ocurre. Ponle carácter enfático a esto, ¿no? Esto es un cuento, esto es como una historia, pero hay que ponerle el acento donde lo lleva, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos entender que no se nos está pidiendo a nosotros que dejarnos destruir por la voluntad de otra persona que es maligna, hermanos y hermanas. Eso no es lo que estamos viendo ahí. De hecho, no solamente Jesús nos da un ejemplo, y ya estamos terminando, hermanos y hermanas,
Nosotros tenemos un ejemplo bien grande con el caso de San Pablo, hermanos y hermanas. El caso de San Pablo es bien interesante. Aquí se recoge, hermanos y hermanas, en una de las cartas que Pablo envía a Timoteo, un problema que tuvo Pablo bien serio con un tal Alejandro el Herrero. Y que Pablo señala que tuvo problemas con él y que le dice a Timoteo, ten cuidado con esa persona es un sinvergüenza. Pero yo quiero que tú veas cómo Pablo resuelve este incidente. Y estamos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 14 en adelante, hermanos y hermanas. En el capítulo 4, versículo 14 en adelante. Mira lo que se dice aquí. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha causado mucho daño. ¿Escucha eso? El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Fíjate cómo Pablo pone las cosas en manos de ¿quién? De Dios. Ten cuidado con él, también tú, pues habla contra lo que predicamos. Un enemigo para Pablo y previene a otros que tengan cuidado con él, pero ponen el asunto en manos de Dios y lo está corrigiendo a través de las otras personas. El 16 dice, la primera vez que presenté mi defensa, dice Pablo, nadie estuvo a mi lado. Ahora se queja Pablo de que en un momento en que se defendió, lo abandonaron, lo dejaron solo, lo traicionaron. Hermanos y hermanas, gente que se pueden decir que son sus enemigos. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerza para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. Fíjate cómo Pablo, hermanos y hermanas, soluciona ese gran problema que tuvo. O sea que tenemos ejemplos de cómo se aplica todo esto, hermanos y hermanas, y cómo verdaderamente Jesucristo nos llama a poner en práctica lo que creemos del amor, no solamente con los que amamos y se dejan amar, sino con los que no nos aman y no dejan que nosotros le amemos, porque somos enemigos. Difícil, hermanos y hermanas, pero no es imposible. En esto todos tenemos que crecer. Esto tomará tiempo, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Lo importante es estar en camino. Lo importante es creer que lo podemos hacer, practicarlo cuantas veces podamos, superarnos cuando somos débiles y no lo logramos hacer. Eso es lo importante. De esta manera vamos a concluir hoy. Importante que la conclusión nos lleve a atender la realidad de lo que Cristo nos enseña. Hermanos y hermanas, no cabe duda que Jesucristo nos enseña que hay que proteger al inocente, hay que proteger también a la víctima cuando le practican injusticia, y hay que protegerlos con la justicia verdadera. El castigo, hermanos y hermanas, para el victimario debe de existir, pero no debe de rebasar la ofensa que se ha cometido, sino que debe ser proporcionado siempre, porque si no sería venganza, hermanos y hermanas, sería revancha, ¿no? Que el mal que se hizo sea proporcionada la penitencia, ¿no?, que se impone, que no sea más de lo debido, porque entonces estaríamos haciendo algo que es injusto, entonces buscando la justicia a través de una injusticia, y eso tampoco lo permite nuestro Señor Jesucristo. No más allá, eso tiene que estar claro. Ese no resistir al malvado que escuchamos hoy de ninguna forma conlleva, hermanos y hermanas, que de alguna forma yo me convierta en una víctima por voluntad propia y por la injusticia de otra persona. Hay que proteger a los débiles, hermanos y hermanas, y hay que resistir a los que destruyen la vida. Hay que resistir a los que destruyen la vida, porque la vida es un don de Dios. Esto, hermanos y hermanas, nos pone a pensar que el poderoso en esta tierra
puede presionar al juez, hermanos y hermanas. Y hay quienes quieren de una forma arreglar sus faltas, sus delitos, sus ofensas con dinero y hasta con soborno. Esto ya es más aplicado profundamente al Evangelio. Y hay que desconectar a estas personas de eso, hermanos y hermanas. Hay que sanar al prójimo que practica la violencia, la injusticia y el maltrato. Y por eso hay que amarlos. ¿Cómo los amo? Corrigiéndolos. ¿Cómo los amo? Transformándolos. ¿Cómo los amo? Haciendo que capaciten, que recapaciten, haciéndolos que tengan conciencia, haciéndolos que entren en rehabilitación. Así se ama al enemigo, hermanos y hermanas. Y Jesús quiere que Dios intervenga en nuestros asuntos y en nuestros conflictos personales. Jesús quiere que metamos a Dios ahí dentro, que metamos la Biblia ahí dentro, que metamos nuestra fe ahí dentro, porque nos va a ayudar a resolverlo. Pues hermanos y hermanas, así concluimos hoy este Evangelio. Lo hemos discutido en otras ocasiones, hermanos y hermanas, pero siempre viene con luz de parte de Dios. Un cristiano no renuncia a su defensa, hermanos y hermanas, gracias a la ayuda y el auxilio de Dios. Hoy nos unimos, hermanos y hermanas, al salmista en nuestra oración final. Oremos a Dios. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios aquí mismo. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que te vaya bonito a ti y a los tuyos en todo cuanto hagas en el día de hoy.